Hola, buenas tardes. Sí, a ver, son las 7:04. Vamos bien, hemos dejado unos minutillos de margen, así que podemos ir empezando. Y bueno, antes de eso, sí, comentaros que la sesión de hoy, como las anteriores, se va a grabar, simplemente para que lo sepáis por el tema de la imagen y demás. Bueno, antes que nada, yo me presento, mi nombre es Ana Ordaz, yo soy periodista y estoy súper contenta y súper agradecida a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Sevilla por organizar estas jornadas y por contar conmigo para moderar esta mesa tan potente. Gracias, como decía, por la invitación, por el trabajo que hacéis y por organizar estas jornadas en un contexto en el que, pues por desgracia, la defensa de la sanidad pública está más de actualidad que nunca. Lo vemos todos los días en los centros de salud, lo vemos todos los días en los hospitales, lo vemos ahora con la crisis de los cribados de mama. Así que, bueno, muchas gracias por estas jornadas tan necesarias. La mesa de hoy es sobre violencia a la atención a la salud sexual y reproductiva. Y para eso tenemos a mi derecha tenemos a Francisca Fernández y a mi izquierda a Encarnación Nina Martínez. Voy a pasar a presentarlas. Me permitís que lea un poco sus presentaciones, porque la verdad que con estos currículum, bueno, pues empezando por Francisca. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Colegio de la Abogacía de Madrid desde 1994 y ejerce la abogacía en especialidad de Derecho Sanitario y particularmente en materia de salud sexual y reproductiva y también en responsabilidad civil médica. Y a lo largo de las 2 últimas décadas ha trabajado para asociaciones de usuarias de servicios de salud, colectivos profesionales, instituciones públicas, como decía, en materia de derechos del paciente y bioética. Escribe artículos sobre mujer, salud, derecho, participa habitualmente en cursos y jornadas como las de esta tarde y en formaciones para profesionales de la salud. En 2019 fue galardonada con el Premio a la Defensa de los Derechos Humanos en el Nacimiento por la organización Human Rights in Childbirth, y en 2020 y 2022 consiguió, junto con un equipo de abogadas y de otras colaboradoras, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dictaminase contra España por 2 casos de violencia obstétrica. Y además, pues es miembro de la Junta Directiva del Observatorio de la Violencia Obstétrica en España. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos esta tarde. Y a mi izquierda está, pues, Encarnación Martínez, Nina, que además de ser profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, es matrona del paritorio del Hospital de Guadix. Es matrona, como decía, desde hace 29 años y siempre ha trabajado en centros de hospitales públicos. Formó parte del proyecto de humanización a la atención perinatal en Andalucía. En la actualidad trabaja en la Estrategia Andaluza de Salud Sexual y Reproductiva y además ha sido presidenta del Comité de Ética Asistencial Granada Nordeste durante una década y en la actualidad forma parte de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería, donde trabaja en la actualización del Código Deontológico de la Enfermería Española. Además, pues, colabora con la coordinación de cuidados de la Consejería de Salud, en coordinación con los equipos de atención a la mujer, en el abordaje de la violencia de género, y además es la coordinadora provincial de la red Forma, que se encarga de formación a profesionales sanitarios en maltrato hacia las mujeres en Granada. Nina, muchas gracias por acompañarnos. Bien. Bueno, pues dicho lo cual, yo ya me callo y le doy paso a las 2 expertas que nos acompañan esta tarde. Vamos a empezar con Francisca, que nos va a hablar sobre 20 años al frente del negacionismo. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública por la labor que hacéis y a todos los que habéis venido aquí en este día lluvioso y tan tarde. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema hoy que era muy desconocido. Cuando las mujeres que creamos la Asociación El Parto es Nuestro hace 22 años llegamos al parto, lo que ocurría en el parto era una cuestión doméstica, privada. No era un tema de conversación en el ámbito público, ni muchísimo menos.
Incluso hasta nuestras parejas dejaban que nosotras leyésemos un montón de libros sobre parto, pero a ellos no les importaba gran cosa. Hoy en día los varones están mucho más implicados y, por supuesto, la sociedad ya es conocedora de que tenemos aquí un problema que es social y que es muy importante, y que es un problema de salud y de derechos humanos. Cuando nosotras llegamos al parto, nos pensábamos que el sexismo, el machismo, afectaba a otro tipo de mujeres, no a nosotras, porque nosotras teníamos parejas igualitarias, teníamos, bueno, formación, una educación, teníamos hijos deseados, teníamos una posición socioeconómica bastante buena y creíamos absurdamente que esto del machismo pues era de otras mujeres, ¿no?, más desfavorecidas, que no tenían tan buenos recursos, que se habían equivocado eligiendo a sus parejas, en fin, que el feminismo no iba con nosotras. Claro, os podéis figurar el craso error que era aquello y el tortazo que nos llevamos cuando pasamos a un paritorio. ¿Por qué? Porque en un paritorio eres absolutamente vulnerable. Hay pocas situaciones en la vida en las que una mujer es más vulnerable. Desnuda, rodeada de extraños, en un proceso que puede ser doloroso y dando a luz a un hijo. Los ambientes son hostiles y la sorpresa fue que las personas pues también eran, en ocasiones, podían ser muy hostiles. Nos administraban medicamentos sin explicarnos qué era aquello, por ejemplo, oxitocina sintética para acelerar el parto. La práctica rutinaria de la episiotomía era, bueno, pues era absolutamente dominante. En el Hospital de la Paz se practicaba la episiotomía de rutina al 90% de las mujeres que daban a luz por primera vez. Esto es una barbaridad, porque la episiotomía es cortar los nervios, fascias, músculos de una mujer y, como os podréis figurar, tiene consecuencias. A veces estas episiotomías se extienden hacia el esfínter anal y provocan desgarros, incontinencia, en fin, es muy, muy problemática. Hoy en día estas tasas han mejorado mucho, pero yo os hablo cuando nosotras empezamos, y ha sido que han mejorado gracias a nuestro trabajo intenso, porque desde 1985 la OMS venía advirtiendo, y la base de datos Cochrane, que solamente un 10% aproximadamente de las intervenciones que se practicaban en los partos tiene algún tipo de evidencia científica detrás. El resto obedece a un montón de causas, intereses, miedo, medicina defensiva, distintas causas, pero que no tienen que ver realmente con la salud de las madres y de los niños. Y estas prácticas no han contribuido jamás, al revés, a mejorar las tasas de morbilidad ni de mortalidad, como se nos hacía creer, materno-infantil. Ya digo que es más bien al contrario. Bueno, esto lo descubrimos y respecto al maltrato y a la impotencia que sentíamos en estos ámbitos, muchas sufrimos estrés postraumático. El estrés postraumático se desencadena, como bien sabéis, por ejemplo, cuando una persona tiene una vivencia de riesgo que implica un riesgo grave, vital, para su vida o la de un ser cercano. Es lo que le ocurre a los soldados en las guerras. Y durante el parto, nosotras también, algunas fuimos diagnosticadas con estrés postraumático posparto. No es tanto la situación real o sentida, vivida por la mujer de peligro, como la impotencia con la que se vive esta situación. Si una mujer atraviesa una emergencia obstétrica, pero se siente acompañada por los profesionales y ayudada, ella siente que está en buenas manos, probablemente no desarrolle. Por muy dramática que sea la situación, digamos, desde el punto de vista clínico o técnico, ella no tiene por qué vivenciarlo de esta manera. Pero una intervención que no amenace, por ejemplo, la vida objetivamente de ella o de su hijo, si es percibida con impotencia y miedo por la mujer, sí que puede desencadenar el estrés postraumático. El estrés postraumático tarda mucho en curarse, es una enfermedad muy compleja de salud mental, pero tiene una parte positiva. Claro, eso lo decimos ahora, las que lo hemos atravesado. Cuando la mujer está viviéndolo es duro. Pero tiene una parte que yo creo que es muy positiva, y es que te obsesionas, tú tienes la sensación de que tienes que salvar a la sociedad, a tus hermanas mujeres, a tus compañeras, de que esto le ocurra a nadie. Yo no sé si esto está estudiado por antropólogos o por psicólogos, pero yo tengo la idea, para mí, es como cuando un animal es perseguido por un depredador y, además de correr y salvarse él, avisa al resto de la especie. Lo hacen las abejas, lo hacen un montón de animales. Pues yo creo que lo que nos pasó, la obsesión que teníamos
por este tema, que fue muy positiva porque hicimos un gran trabajo social, pero lo llamábamos el monotema porque robábamos tiempo de nuestras familias, de la crianza, de trabajos, de todo, para intentar cambiar esta situación. Creo que esa obsesión, para mí, tiene que ver con, bueno, pues con un mecanismo un poco que es social. Incluso mujeres que no se habían interesado hasta entonces demasiado, que éramos individualistas y no teníamos una conciencia feminista, desde luego, desarrollada, pues mujeres de todo tipo de condición sentíamos que era una urgencia abordar este problema. Hacíamos cosas pues como irnos al Corte Inglés, imprimíamos folletos e intentar advertir a las mujeres embarazadas de la sección de maternidad del peligro en el que estaban. Queríamos salvarlas. Claro, me avergüenza esto, pobrecillas, ¿no? Pero nosotros estábamos convencidas que había que salvarlas porque lo que se iban a encontrar cuando llegasen al paritorio ellas no se lo imaginaban, igual que no nos lo imaginábamos nosotras. Cuando tú estás embarazada, la gente suele ser amable, en consultas también, te ceden el asiento en el autobús y tu familia te está muy contenta. Y claro, al llegar al paritorio y vivir esas situaciones de violencia, desprecio, humillación, infantilización, entras en tal shock que dices, esto hay que decírselo a nuestras hermanas, porque esto es terrible lo que les va a pasar. Y es muy terrible, era muy terrible, porque la OMS llevaba desde 1985 diciendo estas cosas, que Marcen Barner, que fue director del Departamento de Salud Materno-Infantil de la OMS, decía que la cifra de episiotomías en España era un escándalo y una tragedia. ¿Por qué hablamos de violencia? Porque no es normal en ninguna especialidad médica, que es cardiología, en ninguna pediatría. Si tú sabes que tal práctica es dañina, primero, que no tiene los beneficios que se le suponen y que además es dañina, hombre, esto se acaba rápido, ¿no? Se hace un protocolo nuevo, se hace una investigación y se acaba. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? En el caso de ginecología y obstetricia, estas prácticas pervivían y siguen perviviendo 35, 40 años. ¿Esto a qué obedece? Pues obedece a nuestra condición de mujeres, entre otras cosas. Yo estoy segura de que si las cosas que nos pasaban a nosotras les pasasen a los varones, esto se habría solucionado rápidamente. Sabemos que el sesgo en medicina, el sesgo de género en medicina es muy dañino y tiene consecuencias graves para la salud de las mujeres y también de los niños. Yo ahora llevo muchísimos casos de mujeres jóvenes, como le comentaba Paco, que quedan con incontinencia fecal urinaria de gases por la dichosa episiotomía, sufren lesiones del esfínter anal y de verdad no solamente tiene un coste personal enorme para estas mujeres, sino también un coste social. Estas mujeres, algunas de ellas generan incapacidades laborales que pueden ser temporales o permanentes, con todo el coste que supone esto, ya no digo solo para ellas y sus familias, sino también para la sociedad. Bien, nosotras empezamos a trabajar, nos unimos mujeres, fuimos recogiendo testimonios y nos dimos cuenta de que era un problema generalizado, sistemático, y todo lo que cada una de nosotras hacía en nuestras profesiones lo pusimos al servicio de esta causa. Recuerdo pues Ángela Müller y Marta Parra, arquitectas, ellas empezaron a ver cómo podían mejorar los espacios donde tiene lugar el parto. Había cosas totalmente equivocadas, traslados de la habitación donde se dilata a un quirófano, un paritorio, a lugares distintos. A la mujer le generaba sensación de riesgo, de un cambio, de que van a entrar en otro ambiente. Estos relojes que te ponen delante del paritorio, que eran como avisarte de que tenías un tiempo X para dilatar, para parir y que no te pasases de ese tiempo. Los artilugios brillantes, amenazantes, forces, tijeras que había en aquellos paritorios de entonces, azulejos brillantes que dan sensación de frío, ¿no? Todo esto ha cambiado muchísimo. Ellas hicieron mucho trabajo de investigación en cómo podían ser más amables los espacios para que las mujeres tuvieran esta seguridad e intimidad que es tan importante para el buen desarrollo del parto. Bueno, y también los profesionales trabajasen de una manera más cómoda. Trabajamos para promover la libertad de deambulación. Era muy importante para nosotras el acompañamiento. No tiene ningún sentido separar a la madre del bebé recién nacido, e incluso en cesáreas. Hoy en día se ha generalizado la práctica del acompañamiento, pero no cuando nosotras empezamos. Cuando nosotras empezamos, incluso se prohibía el acceso de las madres a las unidades neonatales para amamantar al niño. Se las obligaba a ir cada 3 horas, que será el periodo estándar que se consideraba. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy día se sabe que un niño, precisamente, cuanto más prematuro es o cuanto más problemas de salud tiene, más importante es para ese bebé y para esa familia que esté acompañado permanentemente de sus padres.
A mí como abogada, cada uno hacía lo que sabía. Nosotros nadie nos había enseñado cómo hacer lobby, cómo hacer incidencia política. No sabíamos y fuimos aprendiendo sobre la marcha. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia decía que éramos como un lobby muy potente, ¿no? Como si alguien nos financiase. Y no, era la obsesión de la que se ha hablado antes, lo que nos impulsaba. Y bueno, si bien nosotras fuimos víctimas en aquellos paritorios donde nos ocurrieron mil cosas, ojo, luego salimos a la calle y dijimos, no, la situación ha cambiado. Ahora nosotras fuera sí recuperamos nuestros poderes y vamos a mostrar al sistema que no ha hecho bien las cosas y vamos a utilizar esas profesiones, esas horas de trabajo para cambiar las cosas. A mí me tocó los aspectos jurídicos. Como soy abogada, bueno, yo me dedicaba a otras cosas, pero me tuve que dedicar, claro, a esto. Y entonces empecé a investigar y vi que la ley, lo que decía varias leyes, pero sobre todo la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Deberes en Materia de Información y Documentación Clínica del año 2002, vi que todo lo que se hacía en el paritorio era contrario a esas leyes. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si la ley es fantástica? La ley dice que hay que respetar la intimidad del paciente, que hay que pedir su consentimiento previo e informado. ¿Por qué a nosotras no se nos pide jamás para cosas tan graves como cortar los genitales o, no digamos, inducir un parto? Y nos dimos cuenta con el tiempo que aunque la ley decía eso, esa ley estaba hecha para los hombres, no estaba hecha para las mujeres. Formalmente eran derechos que tenían los usuarios, todos, pero luego nos dimos cuenta que a nosotras no se nos aplicaba. Yo viví una experiencia parecida a la que vivió Olympe de Gouges, la revolucionaria francesa. Sabéis que durante la revolución las mujeres salieron a pedir pan y a luchar contra el régimen feudal que había aristocrático en Francia por hambre. Ellas participaron, además, con violencia. Tomaron las armas también y participaron en la toma de la Bastilla. Y Olympe de Gouges, que era miembro también de la burguesía revolucionaria, ella dijo, bueno, fenomenal, ya hemos ganado, ya hemos echado a estos, ahora llega el turno de la igualdad, libertad y fraternidad que mis camaradas, mis colegas y yo hemos organizado, ¿no? Y claro, en cuanto ganaron, le dijeron que de eso ni hablar, que nosotras hacer lo que decía Rousseau, ese hombre tan majo, vosotras estáis aquí, habéis venido al mundo para hacer nuestra vida fácil y agradable. Rousseau, que bueno, es un hombre homenajeado, querido, no sé, tiene en París una tumba, no sé dónde la tiene, fantástica, que reúne peregrinaciones. Pues este señor pensaba esto, él y todos sus camaradas. ¿Y qué hicieron con Olympe? Pues le cortaron la cabeza, le cortaron la cabeza. ¿Ella qué descubrió? Descubrió que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano era del hombre y del ciudadano, del hombre varón y del ciudadano. Y ella protestó y dijo, no, 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 esta declaración tendría que ser también la Declaración Universal de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por eso le cortaron la cabeza. Y dije, claro, esta señora ha descubierto lo que está oculto. Si tú piensas que el masculino herénico te engloba, pues dices, no, claro, yo tengo estos derechos, pero luego ves que no es verdad. ¿Y dónde se demostró esto? Pues se demostró en los casos que acabé llevando a Naciones Unidas junto con mis compañeras, en los que los jueces habían inaplicado por un sesgo consciente o inconsciente, porque la ley no distingue, obviamente, como he dicho, no es tan descarado, no distingue entre hombres y mujeres, pero ellos se las habían apañado a estos jueces para esquivar el asunto del consentimiento. Nunca en estos casos se había pedido el consentimiento para practicar una episiotomía, para inducir el parto. De hecho, una de las personas víctimas de estos casos le hicieron una cesárea porque el paritorio estaba lleno en el Hospital Virgen del Rocío de aquí de Sevilla. Y ella oyó que el paritorio estaba lleno y que ese era el motivo, porque antes una comadrona le había dicho que iba a poder dar a luz, por ejemplo. Y se la llevaron al quirófano, a pesar de que ella protestó todo el camino y dijo que noto la cabeza, que noto la cabeza. No quiero una cesárea, si mi hija ya está aquí, por ejemplo. Otra joven del País Vasco, lo mismo, en vez de permitirle estar... El protocolo de entonces de bolsa rota permitía una espera de 72 horas, en algunos sitios es de 72 horas, en otros más corta. Ahora todo se va cortando, ¿eh? Ya cada vez los límites, los márgenes son más pequeños. Ya hay que inducir, vamos, no sé cuándo quieren inducir ya el parto, a la semana 30, es terrible esto. Pues con los protocolos de bolsa rota pasa lo mismo. Ella no le permitieron esperar ni 12 horas.
y en contra de su opción, que es legítima según la ley, le hicieron la cesárea y ya está, y acabóse. Entonces, quiero decir, toda esta falta de respeto a las normas sobre consentimiento, autonomía del paciente, no se nos aplicaban y los jueces hicieron lo mismo. Y finalmente el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, consideró que los sesgos, los estereotipos que subyacían tanto en el personal sanitario como en los jueces eran un problema sistémico, estructural, de derechos humanos, sesgo de género, misoginia. Y consideró que estas mujeres debían de ser reparadas y que había que formar a los profesionales en el respeto de los derechos de las mujeres y también a los propios jueces. ¿Qué ha pasado con estos casos? Bueno, pues estamos luchando para que se cumplan. Ha habido formalmente tenemos un gobierno muy progresista, pero la verdad es que han dado instrucciones desde el minuto 1 a los abogados del Estado respecto a las competencias estatales o a los abogados de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, y el de Galicia, en los casos en los que la responsabilidad se ha exigido a las comunidades autónomas, para que se opongan tenaz y firmemente a dar cumplimiento a unas decisiones que son un compromiso internacional de España. Es decir, no es algo que nosotros podamos elegir hacer o no. Si tú firmas un tratado internacional, ya sé, que no puede ser, estamos viendo cómo se están destrozando los derechos humanos en todo tipo de cuestiones. Pero formalmente España es un país que presume de ser respetuoso con los derechos humanos, que está cumpliendo a rajatabla, ¿no?, las instrucciones que les han dado para dar invertir el 5% del PIB del PIB no. ¿O es del PIB? ¿Es del PIB? No puede ser. ¿De verdad? Es que de repente de repente me ha vuelto a sorprender esto, porque está claro, para el gasto militar. Entonces, nuestro gobierno es muy obediente para algunas cosas y para otras cosas como que no. Y una de ellas es esta. O sea, se ha negado tenazmente, ha dado instrucciones a sus abogados del Estado y de las comunidades autónomas para que se opongan al cumplimiento de estas decisiones, que tampoco le costaban tanto, además, no le costaban. Bueno, pues esta es la situación. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues tenemos esta lucha por el cumplimiento. Tenemos que han mejorado muchísimos aspectos de la atención, una reducción drástica en el número de episiotomías. Sí que la tasa de inducciones sigue en aumento, es bastante escandalosa. Además, es muy llamativo que, como demostró un estudio que hizo Adela Recio Alcaide, compañera del Parto es Nuestro, Estadística del Estado, cada vez nacen menos niños fuera del horario laboral. Los niños ahora les da a ellos por nacer, o casualidad, pues de lunes a jueves a primera hora de la mañana. Entonces, las inducciones del parto, que son un procedimiento que implica riesgos, no es igual que un parto espontáneo, somete al bebé y a la madre a muchísimo más estrés, uso de medicamentos uterotónicos, que a veces acaba, como en el Rosario de la Aurora, acaban con forces, con cesáreas, y a las mujeres se les plantea como si fuera una cosa de coser y cantar. Pues ya vas a ver a tu bebé, fíjate qué bien, ya estamos todas cansadas a la semana 30 y tantos, ya estás ansiosa por ver a tu bebé, y entonces somos muy fáciles de convencer, la verdad, sobre la necesidad de la inducción, y yo diría que esto es un problema muy importante de salud. Las tasas de cesáreas son muy dispares, se han conseguido mantener en unos límites aceptables en algunas comunidades autónomas y en otras, sobre todo en la medicina privada, son escandalosas. Por ejemplo, en la medicina privada en Valencia superan el 40%, que esto es un escándalo. ¿Y en qué hemos mejorado? Bueno, hay muchísimas iniciativas, sobre todo por parte de matronas, de parto respetuoso, de una atención obstétrica pues, coherente con la evidencia científica, respetuosa con los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, pues sí que hay... Bueno, ha habido un desarrollo muy positivo. En el Parto es Nuestro conseguimos trabajar con el Ministerio de Sanidad en aquel momento y se impulsó la estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad desde el año 2008, que dotó de muchísimos recursos. La verdad, fue una estrategia que estaba dotada económicamente, cosa que no ocurre en otras. Es verdad que luego se ha parado a lo largo del tiempo. No sé si Nina me podrá hablarnos más de esto. Pero ahí está, se elaboraron guías de atención muy buenas, de muchísima calidad. Y bueno, pues esto la verdad es que es muy positivo.
tenemos que seguir trabajando todos para cambiarlo, pero bueno, hay unas bases teóricas de buenas prácticas, jurídica también, y bueno, pues aquí es donde estamos. Yo que no quisiera hablar mucho más, si luego queréis conversamos de alguna cuestión particular y a ver qué nos cuenta Nina. No sé, muchas gracias por la intervención, tremendo, ¿eh? Tremendo, Francisca, lo que cuenta. Como decía, si queréis tomar nota... Bueno, gracias. Si queréis tomar nota, apuntaros ideas, comentarios, dudas que os vayan surgiendo, porque después efectivamente tendremos unos minutillos para que todos podamos intervenir. Entonces, bueno, ya sin más le doy paso a Nina, cuya intervención se titula Cuando la violencia obstétrica no lo parece. Así que bueno, pues te escuchamos, Nina, muchas gracias. Venga, pues no sé si estamos cerca. Pues nada, lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación a la Asociación, ¿vale?, de Defensa de la Sanidad Pública, que tanto hace falta, ¿no?, que haya iniciativas como la vuestra para mejorar, que es de lo que se trata, ¿no?, y que no vulneren todo lo que se ha conseguido, ¿no?, o se va consiguiendo en tanto tiempo y con tanto trabajo. Bueno, pues la invitación a venir a hablar sobre violencia en la atención a la salud sexual y reproductiva, pues como matrona me interpela directamente, como no puede ser de otra manera. Por una parte, me podría molestar en un momento dado, ¿no?, porque pensar que yo soy parte de esta película en la que, pues eso, llevo el año que viene ya 30 años de matrona oficial, ya había hecho parto antes también, pero y que digan que la salud a la atención a las mujeres en la etapa sexual y reproductiva sufren violencia, pues me podría sentir, ¿verdad?, decir de qué estáis hablando. Nosotros, vamos, faltaría más. Eso que están diciendo es un atentado a mi profesionalismo, es una manera de criminalizar lo que yo hago. Es una manera de decir que la gente va a perder la confianza con las matronas, con los ginecólogos, con los que la atendemos en esos momentos tan vulnerables, cuando van a recibir a su bebé y en un contexto como ahora, que hay tan pocos y tan deseados y vale tanto, ¿no?, el hijo. Que eso va a crear alarma social, ¿qué va a pasar, ¿no?, ¿Qué están pretendiendo, ¿no?, con esto de hablar de violencia? Bueno, incluso, y menos de violencia de género. A ver, la ley de violencia de género habla de otra cosa, no de esto que estamos hablando, ¿vale? Esto que os estoy diciendo, pues es lo que han dicho muchos de mis compañeros, ginecólogos, ginecólogas, matronas y matrones. Esto está escrito, ¿vale? Nosotras, desde la asociación, yo pertenezco a la Asociación Andaluza de Matronas y justo, bueno, a lo mejor, bueno, por contextualizar un poco, bueno, esto, como dice Francisca, esto es muy antiguo, esto se lleva hablando de hace mucho tiempo, pero quizá el revulsivo así más fuerte fue en el año 2020, ¿no?, cuando se pretendió desde el Ministerio, como se estaba ya en el anteproyecto de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y en vista de todo el panorama internacional, de que había leyes, sobre todo en Sudamérica, Venezuela, Argentina y tal, hablando específicamente de violencia obstétrica y además como un tipo de violencia de género, claramente, pues se intentó, ya que íbamos a reformar la ley, pues meter esto. En aquel momento, pues hubo revuelo, bueno, salieron en prensa, seguramente que veríais programas de televisión, en el que, bueno, pues nuestros compañeros ginecólogos se sintieron bastante ofendidos y vinieron a decir, pues, todo lo que os he comentado. Las matronas no. Las matronas, todas las matronas de España, todas las asociaciones, por supuesto que reconocimos que existe violencia obstétrica. Es más, que entendemos que lo que hay que hacer es reconocerlo y ponerse a trabajar para que no pase. No pasa nada, que si se ha hecho así las cosas mal, por lo que podamos, pero hay que ponerse a trabajar en ello y invisibilizarlo, no hablarlo, ningunearlo o ocultarlo, lo que viene es otra forma de violencia, es más violencia. Bueno, pues en ese contexto, claro, si nosotras
las matronas, pues trabajamos también, ¿verdad? Y además nosotras seguimos los principios de la bioética. La bioética moderna, los principios de la bioética se entienden que es la mejor manera que hay para respetar la dignidad de las personas, que es el principio de autonomía, como ya ha comentado Francisca, es decir, las personas son capaces, tienen que decidir por sí mismos lo que quieran sobre su cuerpo, sobre lo que quieren hacer, lo que puedan tomar decisiones de manera voluntaria, de manera autónoma, como personas capaces y mayores de edad, ¿me explico? El de autonomía, el de beneficencia, por supuesto, nosotros tenemos que tratar de que la gente pueda hacerlo mejor, el mayor bien para ella y en este caso para su bebé también, faltaría más. El principio de no maleficencia, no hacer nada que no esté indicado. O sea, que desde Fortaleza, desde el 85, ya tenemos lo que son las buenas prácticas. Ya sabemos lo que hay que hacer bien. Nosotras no vamos a hacer nada que no esté indicado, faltaría más, ¿no? Y el de justicia, pues vale, aparte de hacer un buen uso de los recursos, habrá que atender a todas las mujeres, independientemente de origen, de etnia, de clase social, de manera equitativa. De eso se trata. Se entiende que todos profesionales, que seamos profesionales de verdad y ejerzamos ese profesionalismo como debe ser, así, trabajamos así. ¿No? Bueno, pues yo vengo a hacer delante de vosotros un ejercicio que para mí no es fácil, pero bueno, ya a esta altura está ya un poquito superado. Yo vengo a confesarme y a decirles que yo no he trabajado así durante muchos años. Yo soy de la primera promoción de EIRE. El año que viene hacemos ya 30 años, del 94-96. Yo viví la conferencia de Pekín, me empapé de... Bueno, viví de lejos, ¿no? Pero me empapé de todo ese movimiento y yo conozco mucho el trabajo de Francisca, ella no sabe, pero yo sí... Y del Parto es Nuestro y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, pues, claro, 94-96, todavía no estaba la Ley de Autonomía del Paciente, que es de 2002, pero bueno. Por supuesto que yo he hecho episiotomías de manera sistemática, ese 90% y más. Vamos, es que lo que tenía que hacer. Es que yo tenía una cabeza detrás que me decía corta, 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 corta. Y sobre todo una mujer primípara y sobre todo una adolescente. Teníamos aquí, yo he hecho episiotomía de rutina, yo he roto bolsas amnióticas, sin explicarle a la mujer por qué ni qué motivo. He puesto citocina sintética intravenosa sin consentimiento, sin explicar para qué ni, por supuesto. He colaborado, como no puede ser de otra manera, en hacer maniobras de Christeller. No sé, esa que aprietas el fondo uterino, ¿no? Para que está totalmente contraindicada. Etcétera. Bueno, eso en cuanto... Porque, claro, la violencia obstétrica, reducirlo a lo que son las malas praxis es un poco reduccionista, ¿no? Pero bueno, porque hay que hablar de otra cosa, del trato irrespetuoso, del maltrato, del abuso de poder. Esto ya supera las propias prácticas. Entonces, pues comentaros que yo, a ver, ¿que he podido coaccionar a alguna mujer en algún momento para que haga lo que...? Pues sí. ¿Que a veces me lo he trabajado más y he dado información sesgada para que la mujer crea que está eligiendo libremente aquello que yo ya quiero que elija? Manipulación, también. ¿Que he amenazado? Si no haces esto a tu bebé, que es tan fácil. Es que es tan fácil como dice. Es que en esos momentos también. ¿Que he infantilizado? También. Si queréis luego me podéis preguntar cómo, en casos concretos yo lo puedo decir. Y además con esa apariencia de bondad, ¿no? Venga, bonita, chiquitita, tesoro, corazón, cielo, relájate, bájate las braguitas, túmbate y abre las piernas o las piernecitas, ¿vale? Que esto va a ser un momentito, no te va a doler nada. No sé si sabéis que esto es lo que le dicen los abusadores a las niñas que son abusadas sexualmente.
Bueno, pues eso también lo he hecho. Bueno, ¿y que he mentido? Pues vale, pues también. ¿Mentido? A ver, que me pregunta una mujer cómo está su bebé, está bien. Con un registro que le estamos viendo patológico. ¿Que cómo tengo el líquido? Está bien. Con un líquido teñido. ¿Que cómo voy de dilatación? Vas bien. ¿Que dónde está el ginecólogo? Es que está en una urgencia. ¿Que dónde está el anestesista? Es que está en el quirófano. Y esto no lo parece, ¿verdad? Esto no lo parece, esto nada más que lo sabemos los que estamos ahí. Y bueno, que he sido un poquito borde. A ver, no quiero echarme tierra al tejado, pero a ver, soy un poquillo, los granadinos tenemos fama de, no sé, de una palabra, ¿no? ¿Borde? Sí, claro que he sido borde. ¿Cuántos kilos has cogido en el embarazo? Qué poquita masa, qué poquita fuerza muscular tienes. ¿Y otro embarazo? ¿Después de hace un año? ¿Una cesárea hace un año y ya está embarazada otra vez? Tú es que no sabes, no es que no conoces los métodos anticonceptivos y no has dejado de fumar en el embarazo, es que tú no sabes el efecto que le hace a tu bebé. Madre mía, pobrecita, esta no sabe en qué se ha metido, es que es tan jovencita. Que, bueno, lo de gritar a las mujeres, eso es parte de la profesión. Hay que tener buenas cuerdas vocales. El paritorio a veces parece la cámara de tortura de la Inquisición, como digo yo, y no solamente gritamos las matronas, allí grita todo el que llega. Bueno, cuando está la mujer empujando, y es para animarla, ¿me explico? Venga, 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 corre, corre, coge y empieza, venga, fuerte, ya. Abre las piernas, estate quieta, aprieta el culo en la mesa. A ver, ¿quién no dice eso? Los más normas del mundo es para animarla, ¿eh? Es para animarla. Si me decís que cómo es posible que yo haga esto, que cómo es posible que una persona como yo esté trabajando en un hospital público, en un paritorio de un hospital público, que es impensable. Yo pienso que estaréis pensando todo eso de mí, vamos, y no es para menos. Pensaréis que no solamente soy una mala profesional, una pésima profesional, sino mala persona, porque no se puede tratar así a las mujeres. Son mujeres sanas, jóvenes, la mayoría no tienen enfermedad, y que están en un momento de lo más bonito de su vida. ¿Y de qué vamos? No, vamos a... Yo os podría decir, a ver, perdona, es que yo no pienso que sea nada malo. Si todo lo que hacemos es por el bien de las mujeres, para animarlas. Todo lo contrario, es para que el parto vaya más rápido. Es que pobrecita está cansada. Es que pobrecita, como dice Francisca, separábamos a las madres de los bebés. Es que tiene que descansar. Y a los bebés los cogíamos, los lavábamos en un fregadero, el fregadero que tenía en mi paritorio, y lo peinábamos y le echábamos colonia Nenuco. A ver, más colonia más bonita y más de bebé y más preciosa. Los litros de colonia Nenuco en los paritorios. ¿Me explico? Entonces, siempre hemos pensado que era por el bien del bebé. Pero no solo eso, es que es lo que hemos aprendido. Y además es lo que hemos visto hacer a nuestros maestros y a nuestras maestras. Y lo que os digo, y por desgracia, lo sigo viendo. Yo ahora, en mi hospital, un hospital pequeñito, que, bueno, pues tiene poca capacidad de mucho quirófano y es un hospital comarcal pequeño. Y allí los ginecólogos y ginecólogas pues más bien lo toman como un lugar de paso porque se les queda pequeño, claro, y el recién terminado lo que quiere es intervenir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que vemos a muchos recién terminados y yo todas estas cosas que os digo, que os podía decir, yo vengo haciendo una lista desde hace muchos años de cosas que se dicen en los paritorios. Voy apuntando. Por desgracia, no dejo de apuntar en la lista. Y lo que me duele es que no es que pensemos que sean los ginecólogos, estos hombres machistas del año... No. Aquí no hay cuestión de sexo. Aquí, además, sabéis que ahora hay muchas más mujeres ginecólogas que... Es cuestión de género, diríamos, es cuestión de aprendizaje. Y escuchamos, yo la última parto,
normalmente suelen ser los partos estos trabajosos, ¿qué tal? Cuando ya le dice con todo el cariño a la señora, y ahora no te me vuelvas loca. Pero con todo el cariño, ¿vale? Y me hizo tanta cosa el simbolismo de esta palabra que le dijo, que yo pensé, ella no puede ser consciente de lo que le está diciendo a la señora. Ella quería decirle que apretara el culo para empujar, que se puede decir de muchas formas. ¿Sabéis qué símil cogió? Le dijo, venga, coge mucho aire, aprieta y hazte pequeñita. Hazte pequeñita. Cuando una mujer está dando a luz, que es la mayor potencia de la naturaleza humana, hazte pequeñita. Esa es tu forma de decir, emplea toda tu fuerza y tu poder para dar a luz a esta criatura, haciéndote pequeñita. Mira, se me pone el pelo de punta, pero que esto es de antes de ayer. Ginecólogas jóvenes, personas listas, no, lo siguiente, preparadísimas. Pero llega un momento en que yo no sé. Bueno, si queréis esto os lo voy diciendo. ¿Que yo lo he aprendido? Pues sí, me vaya a decir, a ver, pero por mucho que yo aprenda, a ver, esto tienes tú que darte cuenta, ¿no? De que estas cosas no se pueden hacer. Y mala profesional no, mala persona. Y mala persona no, monstruo de persona. Yo cualquiera que me dije oyera esto lo pensaría desde luego. Bueno, yo podía decir, bueno, pues lo mismo tampoco lo estaba haciendo tan mal, porque en los años que llevo todavía no me han puesto una reclamación. Que yo sepa. A lo mejor, incluso si Hannah Arendt, que era una filósofa alemana, judeo-alemana, que emigró a Estados Unidos, si Hannah Arendt estuviera viva, podría venir a mi rescate y decir, a ver, no es que Nina sea mala persona. Al revés, es una chica buena y obediente, es muy obediente, muy estudiosa, trabajadora. Bueno, lo que le pasa a lo mejor es que ha sido un poco irreflexiva. ¿Sabéis que esto fue lo que Hannah Arendt dijo de Adolf Eichmann cuando fue juzgado por los juicios de Nuremberg? Ella decía, bueno, este hombre no es que sea un monstruo. Bueno, al fin y al cabo lo único que hacía era firmar los trenes que iban a las cámaras de gas. Él nunca dijo que nunca tocó a un judío. Nunca estuvo en contacto con un judío directamente. Él solo firmaba. Si era un hombre buenísimo, era católico aférrimo, era de matrícula de honor, carrera militar, era de lo mejor. Y era un pobre hombre. Ella decía, escribió el libro que se llamaba La banalidad del mal, ¿no? Existe un pobre que era un poco irreflexivo. Esto le costó a ella casi su carrera, ¿vale? Si ella viniera aquí me podía decir eso. ¿Quiere decir que yo soy inocente? ¿Que los argumentos que he dado os convencen? Claro que no. Yo tendría que haber sido denunciada, no ahora, hace muchos años, juzgada y a lo mejor ahorcada como fue Eichmann. A ti te voy a cortar la cabeza por un lado, a mí por otro. A lo mejor eso es lo que tenían que haber hecho conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que por suerte pues me he escaqueado como yo, como muchísimas, porque los casos que salen, como dice Francisca, son la punta del iceberg. Y me he puesto yo misma mi pena. ¿Y mi pena qué consiste? Pues ha consistido en trabajar muchísimos años en este tema y formándome. Yo los primeros apuntes que tenía sobre derechos de autonomía de la mujer embarazada son tuyos, del proyecto de humanización. Ahí es cuando yo me enteré de lo de la ley de autonomía del paciente y de qué tenían que hacer los residentes en los hospitales y que los hospitales universitarios no eximen de cumplir la ley, forces, todas esas cosas. Esos apuntes los tengo yo como oro en paño. Y formarte, aprender y luego intentar cambiar. Cambiar las prácticas es más o menos relativamente fácil, porque ya poner a los bebés con la madre, no separarlos, no bañarlos, piel con piel, etcétera. Lo que es difícil es realmente empoderar a las mujeres y darles la toma de decisiones. Eso al día de hoy ni hablar. No se ha conseguido. Incluso hay mujeres que cuando les preguntas qué quieren se ponen hasta nerviosas, ¿no? Dicen, no, lo que tú quieres.
yo no quiero nada, yo no quiero nada. Yo quiero salir con mi niño. En fin, ahora hablaremos, si acaso, de distintos perfiles, ¿no? El caso es que yo me he puesto esto, intentar que en mi contexto esto no pase, pero es muy difícil controlar. Cuando un médico está gritando, diciendo estas cosas a las mujeres, yo no me puedo poner delante de la mujer y decirle, oye, ¿qué le estás diciendo? Imagínate qué mala impresión daríamos, ¿no? Y luego decirle a ella, oye, ¿tú te has dado cuenta que le has dicho a la mujer que se hiciera pequeñita? Es que hasta me da vergüenza. Pero es que, bueno, ¿qué pasa? Que allí me tienen cierto respeto, ya no solamente por la edad, ¿verdad? Porque ya soy la más vieja de mi hospital, de matrona, porque saben que no me callo. Pero es que no me callo. Y si me callo yo, ¿qué decían? ¿No? ¿Qué era la frase esa de que el mal no era por lo que hacen los mal, sino por lo que se callan los buenos? Y yo no me callo. Y si tengo que ponerme a grito, limpio, literalmente, con la anestesista me pongo. Yo soy otra Agustina de Aragón, digo, yo estoy aquí para eso. A mí ya no me van a echar, yo tengo mi plaza, no soy sustituta, no tengo miedo. Y yo no me puedo callar. Por lo menos es lo que yo siento y es mi función en la vida. Y empoderar a las mujeres. Podemos hablar ahora de más cosas. El análisis que habría que hacer para realmente reflexionar sobre todo esto. El análisis antropológico. A ver, ¿esto ocurre en todas las culturas del mundo? ¿Qué quiere decir de la manera de abordar el parto? La manera de abordar el parto, ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir del orden social de esa sociedad? Político, económico, ético incluso. Bueno, del tema histórico, ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Desde que hay humanidad? Porque de parto respetado ya me hablaban a mí cuando yo hice la residencia. Desde Fortaleza, fíjate, años ya 40 años. ¿Cómo es posible que esto se mantenga todavía al siglo XXI, no? ¿Será desde que en la sanidad o en el sistema sanitario se ha implantado lo que es el modelo biomédico? El hegemónico, el único, el perfecto, el maravilloso, el que cura todo. En Occidente, un modelo que es tecnocrático, medicalizante, intervencionista, asimétrico en cuanto a la relación del paciente. Desde que las matronas dejamos de ser acompañantes del parto y nos han convertido en técnicas clínicas para poner monitores, analítica y suero y medicación. ¿Eso es una matrona? Puede ser que sí. Habría que... El tema antropológico, el tema científico. ¿Qué pasa con la evidencia científica? ¿Nos la metemos en un cajón? ¿Qué pasa con esos indicadores de inducciones, episiotomía que no estamos cumpliendo? ¿Para qué tanto estudiar si luego resulta que te lo han dicho y no lo haces? Bueno, y la nueva evidencia que hay, que 2 de cada 3 mujeres en España, el último estudio, de 17.000 mujeres dicen que han sufrido violencia obstétrica. Y el 83% dicen que no le han pedido nunca un consentimiento para nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en un cajón? ¿Nos tapamos? ¿Seguimos para adelante como si no pasara nada? ¿Es cuestión de recursos? ¿De qué recursos? Si en biomedicina sale la última novedad y estamos deseosos de acapararla y ponerla en marcha, ¿y en esto? ¿En esto no? ¿Qué es lo más barato del mundo? Nada. El feminismo, ¿qué tiene que decir? ¿Esto pasa porque son mujeres? ¿Cómo nos sentimos nosotros los que atendemos a las mujeres? ¿Por qué nos sentimos con un sentimiento de superioridad encima de ellas? ¿Esto de qué viene? El jurídico, no lo voy a decir. Y el axiológico, el de los valores. ¿Qué pasa con los valores de los profesionales sanitarios? ¿Dónde está la compasión, el respeto, la empatía, eso que nos enseñan en la facultad? ¿Dónde está? ¿Será, como dice Victoria Camps, que la mercantilización de las profesiones, y sobre todo las de las sanitarias, ha hecho que cambiemos de enfoque? Ya el foco no es el paciente, perdón. El foco somos nosotros. El foco somos nosotros. Y por mucho que veamos programas, estrategias de salud, planes, el protagonista del sistema es el paciente. Todo. Evidencia científica, salutogénesis, modelo de humanización, modelo de empoderamiento, modelo centrado en el paciente, le llaman. Pues, ¿qué pasa? Que de los modelos y el papel, que todo lo aguanta, la realidad, ahí hay una brecha. Entonces, pues nada, que en esto influyen muchas cosas, que los profesionales sufrimos de inestabilidad laboral, de desmotivación, presión asistencial, falta de reconocimiento también, todo lo que queráis, todo lo que queráis. Al final, pues digo que son muchísimas miradas, muchísimos enfoques para llegar a un tema que hay que abordar en su complejidad.
es difícil y por eso cuantos más estemos y de diferentes ámbitos podremos intentar dar luz y, por supuesto, a los pacientes, las mujeres y el activismo y la ciudadanía. Tiene que ser consciente de esto. Que, como dice Francisca, yo coincido, esto es un reto importante que pareciera que debería de estar ya más que superado, pero por desgracia yo digo que no, porque no es así. Desde dentro y nada, que hay que estar en ello y ahora sí que pues seguimos hablando y ya está, y no sé. Gracias. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias, Nina, por tu... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Por tu intervención, por tu testimonio. Yo, la verdad que se me ha quedado hasta mal cuerpo escuchándote, la verdad. No, pero es muy valiente, ¿no? Ese testimonio y sin pelos en la lengua, esa reflexión, esa autocrítica en primera persona para... Bueno, para poner sobre la mesa lo que hay, ¿no? Las cartas boca arriba y darlo a conocer. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito para poder charlar con Francisca y con Nina. No sé si alguien se atreve a romper el hielo. Sí, mira, pues qué bien. Fantástico, pues adelante. Estoy aquí apretando, ¿no? Hola. Del tirón, encantado. Me ha gustado muchísimo vuestras intervenciones. Así es que no queda mucho más que añadir. Bueno, sí, particularmente la pregunta que yo llevo de siempre, que es ¿por qué hemos convertido el nacimiento en una actividad biomédica? ¿Por qué lo hicimos? ¿No? Y luego contaros por mi experiencia, que tiene poco que aportar, pero que es que, verás, yo estaba en la universidad cuando ya mis compañeras empezaban con el feminismo. Y yo soy feminista, vamos, lo intento. Lo que un hombre puede hacer feminista, en fin. Desde entonces, aproximadamente, las mujeres no hacen feministas. Mi pareja, pues lo era, pues entonces, pues eso va con ello. Pero bueno, luego yo seguí mi camino. Y en aquella época, pues, éramos tantos estudiantes que a mí me tocó ver un parto y tuve la suerte de que fue precioso. ¿Vale? Muy bonito, me encantó. Pero claro, es que resulta que sí se habla de los partos, lo hablan las mujeres. Y lo hablan las mujeres especialmente cuando una ha parido. Y a poco que una ha parido se ponen a contarse cosas. No sé cómo estará ahora, pero en aquella época la constelación maternal era así. Se ponían a contar cosas y yo las escuchaba y decía, coño, ¿viste lo que ha pasado? Fíjate, Mayra, que estas cosas salían, ¿no? Y claro, yo le decía a mis amigas y compañeras, bueno, ¿y el tema del parto? ¿El tema del parto no lo lleváis? Que estáis preocupadas, bueno, pues por el autoconocimiento, el aborto, la igualdad, todas estas cosas. ¿Y el tema del parto? Con todo lo que estamos escuchando, ¿no? Pues el tema del parto, pues nada, sí, ya me enteré que afortunadamente se ha hecho muchas humanizaciones del parto, que por algo sería, ¿no? Luego hice un curso en la Escuela Andaluza de Salud Pública de género y salud, experto en género y salud, y éramos 4 o 5 hombres, 20 mujeres y la mitad matrona. Y el día que se habló de esto, pues la verdad es que fue bastante chocante, porque indignada no había ninguna mujer, ¿vale? Las matronas reconocían lo que pasaba, pero el consenso más o menos de lo que se expresaba allí es que los ginecólogos, si te dicen que haga, pues haces, ¿no? Un poquito lo de Eichmann, ¿no? O sea que el tema de la culpabilidad es una cosa con la que tenemos que tener todos cuidado, ¿vale? Yo también soy médico, he trabajado de psiquiatra, ¿no? Y cuidado con la culpabilidad, porque lo que Hannah Arendt quería hacer con esto de decir es irreflexivo, es hacernos entender a todos
que es que formamos todos parte, la colectividad formamos parte de esto, y particularmente la colectividad judía, que fueron los que fueron colaboracionistas de alguna manera. Todos colaboramos con esto. Todos colaboramos con esto, pero ¿dónde está el discurso feminista a estas alturas? Porque sí, bueno, Me Too y todas estas cosas, pero la violencia obstétrica sale poquísimo. Así es que bueno, pues yo estoy muy agradecido. Personalmente, pues con mis niños no ha ido mal, porque bueno, pues había que hacer una intervención urgente en el primero, y en los sucesivos y en los sobrinos y todas esas cosas, ¿qué hacemos? Pues como somos del colectivo, pues buscar una matrona apañada. Y en la familia hay una matrona apañada, ¿sabes? Bueno, el caso es que eso, que me parece súper necesario lo que estáis haciendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú habías levantado la mano por ahí o...? ¿Perdón? Si tiene que contestar. Sí, pues, bueno, no lo he dicho, lo he dado por hecho, que esto, la idea es que sea un espacio pues, muy seguro, ¿no? para todas y para todos, y que sea una charla, aunque es verdad que el formato así impone, pero que sentidos libres de intervenir cuando consideréis, por supuesto. Sí, pues dale. A mí me ha traído muchas reflexiones a la cabeza todo lo que has contado. Es verdad que las mujeres a lo mejor podían hablar en algunos ámbitos del parto, pero también había mucho miedo, mucho silencio, porque no se quería asustar a las embarazadas. Entonces, yo sí que oía comentarios de mi madre y mis abuelas de cuando el médico las regañaba, o lo del punto del marido, ¿sabéis? Coser la vagina de más para quedarte virgen. Esas cosas las oía. Pero una vez que me quedé embarazada hubo un silencio total. Y nosotras fuimos muy reprochadas porque íbamos a asustar a las embarazadas. Claro, decíamos, mira, lo que no puede ser es que la sensación que te queda cuando nadie a tu alrededor te ha contado nada ni te ha advertido nada para no asustarte, y luego te encuentras lo que te encuentras, ¿no? Pues yo hubiera preferido que me asustasen, ¿no? Que me explicasen las cosas. Y luego, ya como psiquiatra, quería preguntarte yo a ti, ¿qué te parece? Porque yo ahora estoy muy indignada con el tema de administrarle a las embarazadas lo que se llama el cóctel lítico, dolantina y haloperidol. La dolantina sí que tiene uso obstétrico, hombre, en algunos casos, pero la combinación no tiene cero uso obstétrico. El haloperidol es un antipsicótico muy potente, lo llaman la camisa de fuerza química. O sea, ¿cómo es posible que se esté administrando aún? Tú esto se lo cuentas a un psiquiatra extranjero y te dice que no, que eso es imposible. Que ellos manejan el haloperidol para estados de agitación extrema, alcoholismo, delirium tremens, o sea, para estados de agitación muy potentes, bipolaridad, pero que como que esto de darle a las embarazadas en alguna fase del parto, esta combinación, y además se refuerzan uno al otro. Y sí, yo llevo muchos casos ahora mismo por eso, por el cóctel lítico que se le está dando a las mujeres, que además se sabe que puede causar depresión. La dolantina, depresión en el recién nacido, pero bueno, si lo administras muchas horas antes de que se vaya a producir el parto, pero es que la combinación no está estudiada. Y no, ya digo, el haloperidol, mentira, ni es un antiemético ni tiene uso obstétrico aprobado por el Ministerio. Entonces te quería preguntar a ti esto, ¿qué te parece? Eso te decía, que me quedo como los extranjeros. Me parece imposible. O sea, yo no lo conocía. No, y estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. No creo que tenga ningún sentido. Claro, siempre habría que mirar a quién se le ha ocurrido. No sé si esto está pasando en la privada o en las públicas, porque hay que recordar que en las privadas el índice de cesárea es muchísimo mayor. Y ahí, en fin, se mezclan más cosas. No sé, ¿en la pública ocurre eso? También en la pública, sí, sí. Lo de media dolantina y un haloperidol lo veo yo en las historias clínicas. Y se niega, ¿eh? Se niega cuando estás en un tribunal. Por supuesto, se administra sin que la mujer sepa que le están dando ni por qué, porque para eso, a ver, si la mujer tiene un dolor extremo, para eso está la epidural. ¿Qué haces tú dándole una cosa que la va a dejar cao? Que la va a dejar
pues sí, además yo veo las horas, yo en las historias clínicas lo primero que me fijo es si es víspera de festivo, si llega la noche y el cóctel se lo dan, pues para dejarla cao que no de la lata por la noche, porque si está ya en fase activa de parto, lo que tienes que darle es una... Si no está en fase de parto activa y no le des nada. Y si está, le pones la epidural, pero ¿qué pintas dándole esto que la va a dejar cao, que la va a dejar fuera de sí? Pues se da. Tanto como habéis cuestionado otras cosas, ¿esto ya lo habéis cuestionado en algún centro? ¿Y qué respuestas tenéis? A ver, eso es una sedación, normalmente. Se pone intramuscular a las mujeres que no están de parto, pero tienen mucho dolor. No han dilatado, están con 1 centímetro, tienen mucho dolor, pero no dilatan. No están de fase activa como para ya poner una epidural o tal. Entonces, venga, ponle una sedación o media sedación. A ver, pero normalmente es porque las mujeres lo reclaman, porque están que no aguantan más, y suelen estar muy desesperadas y por más que... Vamos, ahí María también quiere hablar. Sí. Más matronas. A ver, esto es algo que como otras muchas prácticas no nos habíamos cuestionado. El argumento del uso del haloperidol es como antiemético, pero es que disponemos de fármacos que son antieméticos. Entonces, como todo es algo que irá cambiando, en mi hospital, desde una campaña que hizo El Parto es Nuestro, denunciando el uso de haloperidol, pues se empezó a proponer aquí están mis residentes que han puesto cara de alucine cuando han escuchado lo del haloperidol, pero es que para mí antes de ayer no me lo había cuestionado. Sí que es cierto que se utiliza pues eso en pródromos muy dolorosos, en mujeres de inicio de inducción, porque además la dolantina también está contraindicada si el parto es próximo porque deprime al bebé. Pero sí que es cierto que quizás, porque son mujeres de parto, disponemos de pocos métodos farmacológicos para el alivio del dolor, de unos pródromos insidiosos, y lo que disponíamos era esto, y la verdad es que hasta que de nuevo las mujeres no lo denunciaron, no nos lo habíamos cuestionado. Una vez que ya se ha puesto sobre la mesa, yo quiero pensar que está pasando lo mismo en otros centros, pero que hasta hace 2 o 3 años yo misma, que me considero con cierta conciencia, cargaba haloperidol sin cuestionármelo, y ahora, por ejemplo, en mi hospital no se utiliza con otros fármacos que son antieméticos y punto. Hacer una reflexión por lo que te había comentado tú también, ¿no? lo de lo irreflexivo, ¿no? Lo que yo quería transmitir un poco para que vierais que para hacer el mal no hay que ser un monstruo, ni pensar que está de manera intencionadamente haciendo daño. Por eso todo lo hacemos todos. Esto es estructural, porque se hace todo. No son personas concretas que son malas, psicópata, mala, que ya va diciendo ahí, rompiendo por el mundo de rompedoras. No, son buenas personas, somos buenas personas, somos estudiosos, pero lo hacemos. Y el contexto es lo que yo quería poner Por eso tan importante lo de reflexionar. Reflexionar las indicaciones. ¿Está indicado poner esto? A ver, yo cuando yo me formé en Alicante, en la unidad docente de Valencia, y a mí me enseñaron que la episiotomía había que coserlas con Cagut, entonces era con Cagut no, con poliglastina, ¿no? Que era ya un sintético, porque hasta entonces se cosía con Cagut. El Cagut viene de la tripa de la vaca. Y eso para reabsorberse y todo era tal. Bueno, pues hicimos un trabajillo mis compañeras y yo, que lo publicamos y todo, y había que coser, y las matronas a mí me enseñaron, oye, había una que su marido era cirujano de privada y cosía la episiotomía con un calibre de hilo mucho más pequeño, y yo siempre he cosido con 2 ceros, la gente cose con el 0, que 0 es más gordo. Y incluso cuando yo llegué ya a trabajar de matrona, había compañeras mías que no solamente cosían con Cagut, que el Cagut lo quitaron cuando vino lo de las vacas locas. Vosotros sois muy jóvenes y no habéis visto eso, pero eso lo vivimos nosotros. Se cosía con Cagut. Bueno, y yo decía, cuando yo llegué al hospital y vi que había allí la poliglastina de bajo peso molecular, decía, madre mía, qué maravilla, además es muy cara. Y yo cosía con eso y con 2 ceros, y mis compañeras con el 0, bueno, todavía cosen con el 0, mucho. Y con Cagut, es que una compañera mía dejaba los nudos dentro de la piel
de la episiotomía para que no se vieran los nudos, porque así la episiotomía quedaba muy bonita. ¿Tú sabes lo que supone no solamente absorber, bueno, esos puntos se reabsorben solos porque no se quitan, que tú tengas un nudo dentro, uno, no, 2 o 3 nudos, ¿vale? Dentro para que se te reabsorba a tu cuerpo, ¿verdad? Porque queda muy bonita, a tus ojos queda muy bonita, pero la que se lo lleva, pues se hacía así. Como decimos, tantas, el cuestionarnos, el ser críticos. Vamos a dejar de ser irreflexivos, borregos, cumplir órdenes. La obediencia ha hecho mucho daño en este mundo y en toda la humanidad. El ser obediente, cuidado, no sea obediente, porque hoy el que obedece, obedece hoy a este, y mañana al otro y pasado al otro. Sé crítico, sé tú. Y cuando eres así, nadie te puede... A mí me venían los ginecólogos y me decían, ¿y tú por qué cosas con 2 ceros? Por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué cosas con poliglastina? Por esto, por esto. Nadie jamás me ha podido decir ni pío. Incluso me pedía, oye, ¿y de qué artículo has sacado eso? Y yo le decía a la matrona, formaros, ir preparadas, conócete la ley, que no te dé miedo la ley, porque eso te da un empoderamiento. Que yo ahora, cuando me viene un anestesista y me dice que no le pone una epidural a una menor de 18 años porque no está la madre, perdón. Y le digo, mira, es que no tiene que firmar por representación, y como no saben, pero tú, fórmate tú. Dejemos de ser irreflexivos, dejemos de ser borregos, que somos responsables, y cuando tú vayas a un juzgado no van a estar ahí apoyándote, tú vas a responder por tu responsabilidad. Si el médico te ha indicado malamente una cosa, tú no puedes decir, es que yo no sabía que el haloperidol, y el juez te dirá, ¿y usted qué es, peluquera o panadera? ¿O a qué se dedica? Pues si no lo sabe, pues al trullo. Porque lo tiene que saber. No cumplo órdenes ciegamente de lo que un señor o señora haga en su saber y yo refuerzo. Yo soy la mano ejecutora. Yo se lo digo eso a los alumnos de enfermería, que soy la mano ejecutora. Que si el médico se equivoca en poner el punto entre un 0 y otro 0, no es lo mismo 5.0 que 50.0. Y si luego le pone una perfusión a un prematuro de tal, es que cumplí órdenes, como decían los nazis, cumplir órdenes, pues el trullo. Entonces hay que perder ese miedo y ser críticos. Falta mucha autocrítica. Hola. Yo quería hablar de esto último que has hablado y en un poco lo que has traído, Víctor, que es verdad que todos contribuimos, pero no de la misma manera. A mí me ha encantado, Nina, que puedas hablar desde cómo en las profesiones, que yo soy psiquiatra también. Entonces, has dicho, Francisca, que solo en esta especialidad se pasan estas cosas, y hay una segunda especialidad en la que pasan estas cosas, que es en salud mental y en psiquiatría. Pasa exactamente igual, barbaridades, violencia. Entonces, creo que aunque todos contribuimos, tenemos los profesionales que somos los brazos ejecutores que entender que estamos en una posición de privilegio y en una posición de poder a la hora de que no todas las responsabilidades son las mismas. Entonces, que me ha encantado que hayas podido hacer la intervención desde ahí, ¿no? Y desde como que, porque nosotras en salud mental estamos un poco en lo mismo, ¿no? Cómo dejar de ser ese brazo ejecutor de la violencia, y pasa por entender que estamos en una posición que es distinta al del resto de actores. Ya está. Y lo del haloperidol, he flipado. Vamos, no me parece una barbaridad. De hecho, creo que eso me lo contó mi madre, que te pasó en el parto, ¿no? No, la dolantina, vale, pero yo pensaba que eso no pasaba. No le encuentro ninguna explicación clínica, la verdad. Bueno, y si hablamos del pentotal ya, porque... Sí, yo quería reforzar también el agradecimiento que ha hecho la anterior persona que ha hablado, para ti, para Encarnación, para el análisis personal importantísimo que has hecho, que te lo reconocemos totalmente. Pero creo que a lo mejor también habría que hacer un poco de análisis político de lo que está pasando. Las responsabilidades individuales son muy importantes, abandonar las situaciones de poder que tenemos los profesionales, pero a lo mejor hay que hablar también de qué representan las sociedades científicas en este contexto actual, al menos en España, ¿no? Que son sociedades que se han convertido en sociedades corporativistas de defensa de intereses profesionales parecidos a lo que han sido los colegios unos años atrás, ¿no?
hay de repente pues, situaciones en que esto no cambia y determinados colectivos, se hablaba antes de la psiquiatría, pues hay diversas sociedades dentro de la psiquiatría, unas más a favor de un cambio de paradigma y otras que absolutamente a la defensiva, ¿no? Sin embargo, no veo ni en la ginecología ni en las asociaciones de matronas que haya dos asociaciones, unas más a favor, otras en contra. Parece que es bastante monolítico la defensa corporativista que se hace en el ámbito de la ginecología y la enfermería matrona de estos aspectos, ¿no? Y luego creo que hay que dar otro salto político más, que es la responsabilidad de los sistemas sanitarios, de los servicios de salud, que tienen que garantizar los derechos de los pacientes, de los ciudadanos, de los usuarios. Entonces, independientemente de las actitudes individuales de los profesionales, los sistemas sanitarios son los responsables de que estas cosas no ocurran y son responsables de que haya formación, de que haya protocolos y los responsables de que esto no ocurra. Entonces, en este sentido, Francisca, también los casos individuales, llevar a los tribunales los casos y que haya sentencias que reparen los daños cometidos, pero a lo mejor lo que hay también es que poner unas demandas colectivas contra los servicios de salud, ¿no? Como responsable último de todo esto. Es muy complicado. Nosotras decimos que ya está bien de la SEGO y que hay que crear la SEGA, porque estos señores que son profundamente misóginos, no sé si recordáis las viñetas de la SEGO famosas que salieron, debió ser en el 2012, 14, no me acuerdo. Bueno, sacaron unas viñetas humorísticas, le haría gracia a ello, porque no nos hizo ninguna gracia, en la que representaban, era el boletín oficial electrónico de la SEGO. Creo que lo sacaban cada mes y había unas viñetas en las que retrataban a las mujeres como obesas, sucias, prostitutas, o sea, eran denigrantes, no lo siguiente. Me acuerdo una, que era una señora en la menopausia, que corría con su pareja y detrás tenía unos perros y el marido le decía, y les perseguían los perros a los dos, pero a ella. Y ella en el dibujo tenía el útero colgando. Y él le decía, a ver si te operas ya el puto prolapso. O sea, era una denigración, un nivel de denigración, un nivel de misoginia. Que dices, pero esta gente, o sea, ¿quién está en la SEGO? ¿Quién está en la SEGO? ¿Quiénes son estos señores? ¿Dónde vienen? O sea, este es el personal. La administración tiene mucha responsabilidad, pero yo le agradezco muchísimo a Nina, de verdad, y a otras personas que habéis hablado. Te agradezco tanto que hables de la responsabilidad individual, porque a veces tenemos más poder en nuestra consulta, en el paritorio, de lo que... Tenemos mucho poder, es como los profesores, están todo el día quejándose. Vamos a ver, tienes mucho poder en tu aula, puedes hacer grandes cosas, puedes hacer cosas estupendas. No va a venir el ministro de Sanidad a decirte nada a ti a tu consulta, que no. Entonces, sí, la administración tiene responsabilidad, claro que sí, pero la individual. Y bueno, ya que estamos aquí sincerándonos, también las mujeres tenemos que usar nuestra responsabilidad, nuestro poder, porque a veces queremos tener a alguien a quien echarle la culpa, porque nos da miedo, estamos socializadas en la sumisión, en la indefensión aprendida, y oye, ya hay muchas organizaciones que contamos las cosas, hay un trabajo hecho en el que tú misma puedes hacer mucho también por asumir tu responsabilidad y ejercer tu libertad. Si tú quieres reivindicar un derecho, lo primero que tienes que hacer es ejercerlo. Y algunas mujeres no, algunas mujeres prefieren no tener que tomar decisiones arriesgadas, no tener que ser responsables. Entonces, todos, es verdad, es muy verdad lo que habéis dicho, de que todos como sociedad tenemos que abordar este problema. Yo sí quiero un comentario al respecto también. Muchas gracias por tus felicitaciones. Evidentemente, las sociedades científicas tienen un papel esencial. Yo, desde el nuestro de la Asociación de Matronas, y no solo de la Asociación Andaluza, pertenecemos a una Federación Nacional de Matronas, y es cierto que a lo mejor en el gremio matronil ocurre algo que no es muy frecuente en España, que tenemos como dos, Asociación Nacional y Federación, ¿no? Como que pareciera que estamos separados, pero no es cierto, porque bueno, las cosas antiguas y cómo se han surgido, yo creo que ahora estamos más juntas que nunca y tenemos objetivos comunes. Y en esto creo que hay una unanimidad, vamos, y tenemos poder. Pero es que también nosotras teníamos que creernos ese poder. Es que esa sumisión la hemos aprendido, como mayoría somos un gremio mujeres y todo esto viene también relacionado con el género.
Y no nos lo hemos creído, no nos hemos creído nunca que teníamos poder, cuando hoy en día las matronas somos, respecto a este tema de violencia, y por desgracia la mayor parte de la violencia se ejerce durante el embarazo también, pero se ejerce en el paritorio, y no en cualquier momento del paritorio, se ejerce cuando se va a parir, y no un parto que se sale el niño perfecto y maravilloso, no, cuando las cosas se complican. Cuando ya empiezas que si sale, que no sale, que métele, que ponle agua caliente, quítale, que mete, que súbele el cinto, bájale. Ya no saben ya qué hacer, ya empiezan a inventar cosas. Que yo a veces me quedo observando, a ver qué se le ocurre ahora, porque es la ansiedad, tu ansiedad y como quiere aparentar que estás haciendo algo, ¿verdad? En vez de a lo mejor lo que necesitas dejarle esa horita más de tiempo, pero es que el protocolo pone 4 horas en dilatación completa, epidural, primipara, hay que empezar a hacer cosas. No, a las 4 no, hay que empezar a la tercera, para que a la 4ª hora ya haya acabado. A mí todas esas cosas me ponen nerviosa. Pero bueno, yo ya soy perra vieja, yo miento mucho, ya las mujeres menos. Pero ahora miento a mis compañeros. Yo en partograma pongo lo que me da la gana. Absolutamente. Que, le digo, hago el relevo, ¿no? Mi compañera lleva incompleta desde tal hora, pero he puesto que está con 8, porque si pongo que está incompleta, ya la hubieran acabado. Y esos partos acaban bien, necesitan tiempo, pero como conocemos cómo funciona la cosa, vamos, que es que ya somos, ya te digo, pero a base de palos, a base de aprender, que te venga una compañera mía, ginecóloga, y que diga, ¿cuánto tiempo lleva la señora en dilatación completa? 1 hora. ¿1 hora? Volverse de espalda a la señora, además era una señora marroquí con dificultad idiomática, se vuelve de espalda a la señora y ella empieza a escribir en su tal, señora, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, usted lleva 1 hora en dilatación completa, por tanto está indicada la cesárea, de espaldas a la señora, e indicarle la cesárea. Madre mía. Irse a lavarse, y yo quedarme así, digo, pero si está la mujer que ya está empujando, ¿qué tal? Llamar a otra ginecóloga y mira, que ha indicado una cesárea. Dice, ¿cómo? Vamos a pasarlo al paritorio. Y ya está en el paritorio, haber dado a luz a señora, y llegar la otra, lavada, y la señora, y el niño, y la propia ginecóloga, que era la jefa, decirle, mira, no, si habías indicado muy bien la cesárea, es que como la obstetricia es dinámica, pues nada, pues que en 2 minutos puedo parir a la señora. ¿Qué te parece? Así, bueno, esta de quedarse con la lavada, con todo el quirófano montado y con las manos así esperando a la señora, esa hizo un día 7 cesáreas. Y de hecho se programó su propia cesárea a la 37 semana o a la 36, porque es ginecóloga, pero por desgracia no sabe lo que es un parto. Y los hay. No, iba a contar una anécdota. Una anécdota muy parecida a la tuya, pero fíjate, siendo yo abogada. Es que me llamó una amiga que estaba acompañando al parto de otra amiga. Y me dijo, mira, que no lleva ni 1 hora en dilatación completa. Las mujeres nos hemos creído que la dilatación completa es que ya vas a parir. Yo no me canso de decir esto, que no es así. Y entonces, pues el jefe de servicio, que el pobre ya falleció, empeñadito en meterle unos fortes. Y dijo, te le paso. Digo, ¿pero por qué voy a hablar yo con el ginecólogo? Porque él os conoce, del parto es nuestro, y te va a querer dar una lección. Digo, bueno, pues pásamele que me da lecciones. Entonces se puso y me pegó una chapa, y yo le mantenía la conversación. Estuve más de 45 minutos. Y el hombre, y ya le he dicho, porque ustedes no saben de qué están hablando, ya le he dicho que ahora mismo voy a hacer unos fortes y voy a extraer al bebé. En esos 45 minutos ya había nacido el niño. Fue fabuloso. O sea, yo comprendí, mi misión era tenerle y claro, era tan vanidoso el hombre, que el Señor le tenga en su gloria, que una abogada, oye, eso le ponía a darme una lección, y le ponía también un poco que una abogada del parto nuestro, pues, ¿no? Pues estaba hablando, lo pasaba el hombre tan ricamente. Y mira, salió fenomenal.
que la mayoría salen, pero es que lo de los tiempos y lo tienen ellos muy... y esta juventud, como decía un jefe mío, es que estamos todavía en la adolescencia de la obstetricia, no salimos de la adolescencia y cuando ya superan se van del hospital y volvemos otra vez entonces es muy difícil mantener. Por eso hay que intentar, yo hago pues nada, miento, vale, que yo pongo lo que... ¿Alguien la va a explorar a la señora? No, ¿verdad? Pues ya está. O me llega el anestesista. ¿Que cuántas dilataciones está la señora? ¿Que si le digo con 7 no se la va a poner? ¿Perdón? Pues se lo digo a la señora. Le voy a decir que estás con un 5, ¿te parece? Estás con tal. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Que si le digo que está con 7 o 8 es que no se la va a poner? Cuando hay partos que pueden tardar, pues no. Porque hay algunos que como le digas que está con 8, te dice, ¿y para qué me llamas? ¿Qué para? Pues no. Pues resulta que hay mujeres, hay niños que se meten de otra manera y no todo. Pues nada. O no apunto nada, o cuando ya se ha ido apunto lo que yo quiero. Que no es ético, ¿vale? Pero, a ver, no debería ser así, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que acabar a y media, son y 25. Lo digo por si alguien tiene así algún último comentario. ¿Sí? ¿Por ahí? Y... Aquí no se enteren de... Bueno, yo tengo una pregunta para Francisca, que aunque primero quería darte las gracias, Nina, porque es un espejo en el que no nos gusta mirarnos y por ser tan valiente de compartirlo con todas nosotras. Tenía dos, pero bueno, voy a dejar en una que es la que más me crispa. Porque hace poco te escuché en un podcast hablando, bueno, dando recomendaciones de las mujeres de, bueno, pues de grabar o para tener como prueba testimonial en caso de tener que ir a juicio. Entonces, hace unas semanas se instalaron en las dilataciones de mi hospital bueno, una cartelería que es el de antiparto. Uno es una señal de prohibido con una mano así, prohibido visitas. Otra, que no salgas al pasillo, que llames al timbre, y el otro es un cartel que prohíbe grabar y tomar fotografías. Entonces... Pues no se puede. Tú tienes perfecto derecho a grabar una conversación en la que tú eres parte. Lo que no puedes es espiar a los demás. Tú tienes derecho a grabar una conversación en la que eres parte y no, digamos, hacer fotos de tu parto, grabar tu parto. Eso solo faltaría, se quede prohibir. Es que prohibir nos encanta. Eso es que algo como que está súper establecido, que falta que pase el celador o el de mantenimiento para decirle a la señora que no puede grabar o que no puede hablar por teléfono. Puedes grabar lo que quieras y hacer fotos y lo que quieras. Y no tienes que pedir permiso a nadie, ni te lo pueden prohibir, porque como no tienes que pedir permiso porque es un derecho, pues... Vale. Pues y alguna, no sé, alguna referencia... A ver, es muy desagradable tener que grabar algunas conversaciones para defenderte. Pero la Cristeller no se anota nunca en la historia clínica. Entonces, ¿qué va a hacer una mujer a la que le están haciendo un cristelazo? Pues la pareja, igual que graba el nacimiento de su hijo, que grabes esto. Porque es la única defensa que tienes, porque no están cumpliendo su obligación de anotar. Si tú crees que la Cristeller está muy bien hecha, ¿por qué no la anotas en la historia clínica? Entonces, ¿qué defensa tienes? Vamos, en realidad ni siquiera el cartel va por ahí, es por protección de datos y por historias, porque algo que si está extendido, que está prohibido grabar, ya que me grabes a mí es como, bueno, puedes grabar si quieres, pero yo que no salga. Pues lo siento, pero tú estás haciendo un trabajo público al exterior con personas y ya está, y tienes que aceptar esto. A ver, la mayoría de la gente no te va a grabar ni nada, pero es así. ¿Alguna referencia? Tú no puedes grabar a la paciente porque está en un ámbito de intimidad, pero si yo voy a un funcionario público, yo voy a un registro, yo voy a cualquier lugar público, yo tengo perfecto derecho a grabar, si quiero. Vale, pues si tuvieras alguna referencia, alguna norma a la que yo pudiera agarrarme para hacer desaparecer esos carteles del servicio, te lo agradezco. Pues es al revés. Dile a quien ha puesto ese cartel que te diga en qué se va a basar, porque... La intimidad tuya no está en juego porque tú estás haciendo una función pública al exterior. Entonces, tu intimidad no está en juego. La única intimidad que está en juego es la de la persona que está dando a luz. Ella sí, porque ella está en una situación privada dando a luz. Entonces, ella tiene derecho a grabarse porque la intimidad es suya y puede hacer con ella lo que quiera. Pues solo faltaría, ¿no? Pues que tiene hasta las leyes. Tiene 3 leyes ahí escritas abajo que ahora mismo no te pongo... Pues pásamelas porque seguramente que no dicen nada de eso. Me he traído la foto. No dicen nada de eso. Gracias. ¿Una mujer me puede grabar a mí sin mi consentimiento?
¿Sí? Puede grabar una conversación, claro, porque tú estás, O sea, tú estás emitiendo una conversación al exterior. Tú imagínate, le estás dando una explicación a una mujer de por qué ha ocurrido esto o qué le vas a hacer. Lo estás O está grabando su externalizando. parto Entonces, y aparezco yo y lo cuelga en redes sociales. Eso, sin mi consentimiento, es que me está explotando la cabeza. a ver, colgarlo en redes sociales es otra cosa. Es otra cosa. Eso habría que matizar. Por ejemplo, tú no puedes, y además yo desaconsejo absolutamente a todo el mundo, que incluso profesionales que han cometido actos de violencia, de negligencia y han sido condenados por sentencia, yo no creo que haga ningún bien publicar sus nombres, ni incluso en esos casos. O sea, yo eso no lo recomiendo. Pero tú piensas, un policía que está en una manifestación, también han querido, por ejemplo, prohibir esto, que se grabe, o tú estás en tu vida ordinaria, tú subes a un autobús y te están grabando el autobús. O sea, tú en lo que haces al exterior tienes que soportar y tolerar que es público. O sea, tú en tu casa no te puede grabar nadie, pero cuando estás exteriorizando un comportamiento, una actitud o un trabajo, pues claro, se puede grabar, ¿sí? Lo que no puedes entrar a otra persona y, sin que tú lo sepas, grabarte a ti. Un tercero que no sea partícipe de esa conversación o de esa actuación. O sea, que no me tienen que pedir permiso para grabar. Pues vamos, es un Ni ella reciclaje ni tú, ahora mismo, vamos, sí. es un... Ya lo siento, es una cosa desagradable. Una reflexión, vamos. Es desagradable y tal, pero bueno, es que hay situaciones en las que es tu única protección. También hay personas que graban no por nada, no porque graban, por ejemplo, yo he tenido clientes que tienen niños con parálisis cerebral con procesos muy complejos, o me graban a mí me graban también mis clientes con lo que les digo, pero no por nada, sino porque yo lo asumo, es así. Por eso digo cosas, intento decir cosas con sentido, cosas lógicas y como profesional pues intento hacer las cosas bien, porque no me importa que me graben. Pero a veces las personas necesitan entender muy bien qué les has dicho, qué tratamientos, cómo le tienen que aplicar, o yo qué les he dicho de cómo va a ser un procedimiento. Sí. Y una pregunta, nosotros no somos un poco garantes o debemos de ser garantes de la intimidad y confidencialidad en el paritorio. O sea, señora, yo me ha pasado, señora que está con el móvil, con su familia, a videoconferencia a 4. Y oigo, que se ponga la matrona. Y yo, ¿quién es? Y yo no tengo que garantizar que lo que pasa ahí no sale de allí, pero si lo hace ella porque quiere que esté ahí con su familia a 4, no puedo decir nada. No, porque ella es dueña de su intimidad. Entonces, si ella lo quiere, es como cuando antiguamente se daba información al suegro, que estaba a todo el mundo que estaba en el pasillo, salía la comadrona o la enfermera y contaba a todo el mundo lo que pasaba. Que tú te puedes llevar bien con tu suegro o no apetecerte nada, que se entere tu suegro de cuántos centímetros estás, que no puede ser que no, o no quieras que la cuñada, o sea, tú puedes no querer. Entonces es muy sencillo. ¿Quiere usted que informemos a la familia? Pero si hay familias que al revés, que están contentísimos, ¿no? Y lo que quieren, lo que te piden a ti es que tú lo informes a todo el mundo. Pues fenomenal. O sea, el dueño, es que aquí no se entiende en España la protección de datos. La protección de datos tiene dos cuestiones. Una es el derecho de acceder a información y otra de proteger tu intimidad. Los dos aspectos son importantes. Pero el titular, lo que hay que entender es quién es el titular de la intimidad, del derecho a la protección. Pues el dueño de los datos, en este caso la parturienta, si ella quiere contarlo urbi et orbi, fenomenal. Ella es como la información. La información no es una obligación, es un derecho. Si yo no quiero que me informes, pues ya está, porque yo soy el titular del derecho. A mí es que se me está haciendo corto la hora y media que llevamos. Yo me quedaría aquí. Sí, breve, por favor, porque hemos pasado las y media. Va a ser una cosa muy breve. Si pudiese luego, si no, cuando salgamos, ver qué pasa, porque el movimiento feminista no tiene esto en primeras reivindicaciones, porque esa era una de las cuestiones que yo tenía planteada antes, aunque a lo mejor pasó desapercibida. La otra cosa que también queda ahí un poquito que merecería hablar es lo del trauma, el síndrome postraumático. Y la cosa que yo sí quiero decir es que en parte estamos en este lío por la fascinación por la ciencia. La ciencia es la que parece que manda. Y dónde están los seres. ¿Vale? Muchas gracias por esa reflexión.
A mí se me quedan preguntas en el tintero, por ejemplo, a Francisca, pues te quería preguntar la SEGO, que os llamaba lobby hace tanto tiempo, ¿qué tal la relación ahora? No sé si ha cambiado algo en estos años. Y también a Nina, por ejemplo, me surgió la duda mientras te escuchaba, supongo que a vosotras también, ¿en qué momento o si hubo algo que fue lo que te hizo clic para empezar a hacer ese ejercicio de autocrítica? Porque claro, si tú estás reproduciendo unas prácticas que para ti son pues, lo más normal del mundo, por lo menos lo que te han enseñado y es lo que has aprendido y está bien, ¿no? ¿Qué te lleva a eso? Entonces, bueno, si queréis responder, pero muy brevemente, y ya con eso ya pasamos a clausurar. Pues la SEGO siempre estuvo y está en la negación, en esconder los trapos sucios y el polvo debajo de la alfombra, siguen ahí. Y han sido muy agresivos en el pasado y ahora, bueno, siguen... Porque, a ver, lo que tiene que entender la gente es que la SEGO es una sociedad que no está al servicio de la sociedad, está al servicio de los propios intereses corporativos, como ha señalado alguien, de los ginecólogos obstetras. Esto hay que entenderlo. No están al servicio, deberían estar al servicio de la sociedad, pero no, son una asociación privada. El título que tiene es muy bonito, ¿no? Suena muy científico, Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, sociedad evoca, ¿no?, a las antiguas sociedades científicas del siglo XIX, pero no es verdad, no. Sus protocolos, además, yo los observo, son terribles porque en realidad te das cuenta que utilizan la evidencia científica, pero, ¿no? Y hay partes que están muy bien basadas en la evidencia científica, pero al final te das cuenta que lo que quieren es abrir el abanico, es decir, te dan las citas de la evidencia científica y luego acaban concluyendo, abriéndolo todo, ¿para qué? Para que cualquier cosa que se haga entre por ese marco, ¿no? Al final abren la mano tanto que dices, pero bueno, no estábamos diciendo, no me habéis empezado diciéndome que se puede esperar 4 horas en primíparas con analgesia epidural desde la dilatación completa, porque luego acabáis siempre diciendo a criterio de los tetra. ¿Cómo que a criterio de los tetra? Cosas así, ¿no? Entonces yo veo que sus protocolos, muchos están desactualizados, pero yo veo que su finalidad es sirven a la ciencia y a la sociedad con la boca pequeña, porque luego lo que quieren es protegerse, que cualquier cosa, me lo dicen mis propios peritos, que son miembros de la SEGO, que al final lo que pretenden es eso, que todo valga realmente. Así que, bueno, pues no tengo muy buena opinión. Los llamamos ginesaurios, porque el neolenguaje, ¿no? Cuando tú has hablado antes del lenguaje, pues generaba estas... El diostor, ¿no? El diostor. ¿Ha venido el diostor? Todo el mundo firme. Bueno, yo la pregunta que me hace es de en qué momento, esto no es un momento, ¿no? No se puede decir estoy, no estoy, esto es un proceso. Y bueno, pues yo siempre es verdad que desde que yo empecé, yo quería ser matrona desde que tengo uso de razón, y si hice enfermera fue porque era la vía para hacer matrona. Yo pensaba que era una carrera independiente en mi época de estudiante. Y me llevé una desilusión cuando acabé COU y fui a matricularme de matrona y no había carrera de matrona. Había que pasar por enfermera, no pensaba yo que había que hacer enfermera. Entonces lo mío ha sido como muy deseado, además también me pilló porque cuando yo acabé enfermera justo fue cuando se cortó la especialidad de matrona en España, que estuvimos 7 años sin sacar promociones. Y bueno, eso venía de familia, pero bueno, que ya es una cosa que sí me ha gustado mucho y yo he sido, pues, no sé, muy inquieta, he ido a muchos congresos, he leído mucho, me gustaba mucho lo no natural, yo quería parir en mi casa. Yo tenía ya preparada mi matrona, me tenía preparado todo mi material. Yo fui a la televisión, yo fui al 3x4 y me llevé un maletín de matrona, sin ser matrona todavía, con Julia Otero, en fin, una historia muy rocambolesca. Y mis 2 partos en casa pues se convirtieron en 2 cesáreas como 2 soles que tengo. En fin, que siempre he tenido esto, y cuando yo estaba en la residencia de matrona siempre hacíamos debate, parto a domicilio, parto hospitalario, y yo ahí sacaba, bueno, lo que yo no sabía que tenía dentro, pero lo tenía. Y es verdad que también estudiar fuera de Andalucía me abrió un poco la mente, la zona de Alicante,
para Cataluña también eran más abiertas en tema de parto a domicilio, parto, más autonomía de la señora, ¿no? Y yo creo que eso me ha ayudado. Luego he sido hija del sistema como tenía que serlo, como no podía ser de otra manera, pero he tenido suerte, porque yo he tenido plaza nada más terminar matrona, no había matronas. O sea, que yo no he hecho nunca una posición de matrona, ni entrevista de matrona. Yo directamente casi que me la dieron. Y he podido hacer cosas y he tenido, yo me siento con determinadas personas, es verdad que he sido un mueble hacia más vuelto que yo, eso es cierto, pero creo que he tenido suerte y he podido desarrollar un poquito mi autonomía y mi autoridad, no digo poder, ¿vale?, para ejercer lo que me ha gustado toda la vida y en ello estamos. Así que en proceso y nunca, siempre pasito para atrás, pasito para adelante. Ya sabes que esto nunca se puede decir que hemos llegado a ninguna parte, el camino todavía queda. Más menos, a mí menos, pero ya. Gracias. Bueno, pues ahora sí, de nuevo, muchísimas gracias, Francisca, muchísimas gracias, Nina, muchísimas gracias por asistir en esta tarde de tormenta, de trueno y de lluvia, pero yo creo que ha merecido muchísimo la pena porque ha sido un gustazo escucharos, aprender y ha sido un placer contar con vosotras y gracias también a la Asociación de Defensa por la Sanidad Pública de Sevilla por organizar esta jornada que hoy concluye la tercera mesa. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.